mis niños, ahí tienen su repasada de información y para que sepan, güey, si Kylian Mbappé se va a Arabia ya no tiene nada tiene sentido. En fin, mis niños, Arno Burkholder, doctor en Historia por el Instituto Mora, está aquí con nosotros para abordar una vez más un tema de nacional trascendencia, pero no solamente por la importancia, sino porque siempre es un placer recibirlo aquí, mi estimado doctor Burkholder, ¿cómo le va? Señor Allende, qué gusto estar con usted. Muy buenas noches. Buenas noches. Oye, pues a ver, ¿qué traemos hoy acerca del legado de Francisco Villa? Porque, digo, tenemos que al menos el gobierno designó este año, el 2023, como el año de Francisco Villa. Me parece que en algún punto ya lo llegamos a platicar tú y yo. Pero hasta ya se estrena una serie y no sé qué tanta cosa. Y creo que desde el punto de vista, pues creo que de los libros, ¿no? De la historia y del récord histórico, vale la pena pues ver, ¿no? ¿Qué nos dejó Francisco Villa o Doroteo Arango al resto, ¿no? Como su herencia para este país. Mire, yo creo que es muy interesante que hablemos de él, además de que el sábado se cumplieron 100 años de su asesinato, porque nos demuestra también cómo los personajes históricos van cambiando según cómo los ve el presente. O sea, uno pensaría que, bueno, un personaje histórico permanece inalterable y el futuro siempre lo va a recordar igual, y la verdad es que no es así. El presente siempre determina la manera en la que vemos al pasado, lo cual no siempre es muy bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? Como usted dice, el gobierno de la República pues, decidió festejar o conmemorar más bien la muerte de Francisco Villa y hablar de él como un gran revolucionario, un luchador social, etc. Mire, todo eso es cierto, pero también es verdad que desde finales del año pasado empezó a hacerse cada vez más famosa otra versión de la historia de Villa. Una versión que, bueno, nosotros conocíamos, los historiadores, conocíamos desde siempre, que no es nueva para nosotros, pero entiendo que para la mayoría de la gente puede ser así. ¿Qué dice esta versión? Bueno, esta versión dice que pues, Villa fue parte de un movimiento tremendamente violento, porque la revolución fue eso, fue una guerra civil tremendamente violenta, y que muchas veces abusó de esa violencia para cometer claros crímenes. Aquellos que desde que Villa estaba vivo se declararon sus enemigos y estuvieron muy felices con su muerte, actualmente se les conoce como los antivillistas, no le otorgan ningún mérito al Centauro del Norte. Dicen que Villa solamente, su vida solo se hizo de tres cosas: robar, violar y matar. Y para justificar su versión, pues hablan de acontecimientos reales, como la matanza de Camargo en diciembre de 1916, donde pues, por lo menos 90 mujeres fueron asesinadas por Francisco Villa, y luego en marzo de 1917, en un pueblito de Chihuahua cercano llamado Anamiquipa, pues una violación de por lo menos 100 mujeres. O sea, esas cosas sí pasaron. Y a partir de que el gobierno más bien a partir de que el año pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobierno decidieron conmemorar el centenario de la muerte de Villa, pues salieron todas estas versiones. ¿Qué hacer con todas ellas? Eso es lo que hay que tomar en cuenta, porque no podemos negarlas. Es verdad que todo eso ocurrió, pero también es cierto que Villa fue un personaje que peleó contra Porfirio Díaz, que defendió a Francisco I. Madero, que peleó contra Victoriano Huerta, que fue un convencionista y que fue un líder social muy importante y que siempre tuvo un recuerdo fundamental por parte del pueblo. Siempre se le consideró como sí, un hombre pues de un carácter tremendamente violento, pero también como un hombre que hacía cosas muy buenas por la gente. Entonces, el problema está en entender que los personajes históricos pues son tremendamente complejos, que no podemos quedarnos nada más con una versión o con otra, que tenemos que entenderlos en su totalidad, que pensar que la historia está hecha de blancos o de negros o de buenos o de malos, pues no nos permite entender el presente que estamos viviendo, y que en todo caso, si nos horrorizan con justa razón todos los acontecimientos ocurridos durante la Revolución Mexicana, no solo por Francisco Villa, sino por un montón más, pues lo que tenemos que hacer es evitar que en el presente se repitan esos acontecimientos, porque al final el pasado no lo podemos cambiar. Lo que tenemos que hacer es construir un futuro mejor a partir de lo que hagamos en el presente. Eso le cuento, señor Allende. Ya, oye, y mira, sé que tú
tienes un especial aprecio por, digamos, mantener a raya la concepción histórica que suele ser manoseada por los gobiernos en turno. Y este en específico siento que ha sido especialmente enfático, ¿no?, en querer redefinir algunas figuras que a ellos les parecen importantes. ¿Tú por qué crees que en este año en específico decidieron, de las muchas efemérides que podían haber escogido, eligieron la de Francisco Villa? Yo creo que eligieron a Villa primero porque este gobierno se creó una concepción de la historia para justificar el proyecto de la Cuarta Transformación. Entonces, dice este gobierno que México ha pasado solo por 3 etapas realmente importantes: independencia, reforma, revolución y pues lo que ellos llaman la Cuarta Transformación, la regeneración nacional. Entonces, buscaron a los personajes históricos más importantes o prototípicos de cada etapa: Hidalgo y Morelos, la independencia, Juárez, solito, la reforma, y cuando llegamos a la revolución buscaron a 3. ¿A quiénes? Primero Madero, pues porque Madero encarna la lucha por la democracia y es el que habría empezado la lucha de manera oficial. Al último, Lázaro Cárdenas, porque Cárdenas es el que consolida la lucha a partir de crear un país estable y pues también consolidar el régimen presidencialista. Bueno, en medio falta alguien. Muy seguramente no quisieron poner a Zapata, entre otras cosas, pues porque es un personaje del cual ya se ha hablado mucho anteriormente y que también es políticamente complejo para este gobierno. La relación con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues francamente no es buena. Entonces, me da la impresión, y además, pues seguramente contaron con algún grupo de historiadores que pensaban que era mucho más conveniente recordar a Villa, además de que se iba a cumplir durante este gobierno el centenario de su muerte, y entonces les pareció que podían retomar a ese Villa que a partir de los años 90 y principios de este siglo llegó a ser considerado, si no el líder popular más importante de la revolución, sí uno de ellos, junto con Zapata. Entonces, si queremos ensalzar a Villa y queremos pensar solamente en lo bueno, pues queda perfecto para el proyecto de este gobierno. El asunto está en que de inmediato pues empezó a surgir la otra versión, pues porque también fue real y porque también es parte de la historia. Pues hay que poner todo al final en la balanza, ¿no? O sea, sí, ok, hizo cosas buenas y a lo mejor por el movimiento de la revolución, desde el norte, lo que quieras, pero pues no es como que era una blanca palomita, ¿no? O sea, incluso yo me atrevería a decir que está un poco más cargado de la parte negativa, ¿no? Mire, yo como me dedico a esto y como amo esta carrera, estoy convencido de que hay que contarlo todo, de qué es lo mejor que podemos hacer. No nos quedemos con una versión o con otra, entendamos al personaje en su complejidad, pues porque si no, no vamos a entender nuestro presente y no va a haber forma de cambiarlo. Lo más fácil es decir, era muy malo o era muy bueno, sí, pero la vida no está hecha de eso. La vida está hecha de un montón de contradicciones y lo mejor es entenderlas tal y como fueron y entender que la historia es compleja y que la gente es compleja y que son ellos los que van construyendo el futuro. Y en eso estamos de acuerdo, mi estimado Arno. Por eso, semana con semana, aquí andamos pues tratando de darle justo esa amplitud, ¿no?, al tema de la historia. Mi estimado Arno, muy fuerte, bueno, ¿qué estoy diciendo? Te mando un fuerte abrazo. Güey, es que es lunes, ya todo aquí andan cotorreando. Fuerte abrazo, mi estimado Arno, y pues, gracias. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, mi estimado Arno.